Siguiente, dice, me gustaría que expresara algún pensamiento hacia esta celebración que se aproxima, la Navidad, que si bien es cristiana, creo que nos invita a conectar directamente con el corazón, la entrega y el amor divino. Mm. Sí, que voy a mencionar algunas breves palabras al respecto y luego vemos si Ciro Prabhu se vuelve a conectar y si hay alguna otra pregunta. Todavía nos queda un poco de tiempo. Entonces, hoy 15 de noviembre tenemos sí, casi unos 10 días más o menos hasta la celebración de Navidad, que obviamente en tierras occidentales, en donde la mayoría de nosotros nos encontramos, es una celebración muy, muy importante. Aquí en India también, en varias partes, obviamente, no es que no existe el cristianismo en India o no existen hindúes que no celebran la Navidad por el hecho de que no sean cristianos, también aquí existe. Y personalmente, obviamente, soy alguien que tiene mucha afinidad con el cristianismo místico. Un poco muchas veces cuando decimos cristianismo, también muchos de nosotros, cada cual tiene su idea de qué es el cristianismo, y muchas de nuestras ideas no son las más favorables porque no están relacionadas con los aspectos más sustanciales de una tradición, y más bien con representaciones desvirtuadas de la tradición, con los aspectos más masivos de una tradición que generalmente no suelen ser los más místicos y profundos, y eso se aplica a nuestra tradición también. Y Pero existe un lado del cristianismo, o el cristianismo, llamémoslo así, original, profundo, eh, que es supremamente místico, ¿no? Que es muy profundo en términos de oración, de práctica, de descripciones de las experiencias de los santos. Si uno se toma el tiempo de conocer la vida de grandes santos de la tradición cristiana, antiguos, contemporáneos, uno queda conmovido, uno puede darse cuenta que hay algo real. Y personalmente tengo una conexión muy profunda con el cristianismo místico. Personalmente me he visto muy nutrido e inspirado por ellos en muchas épocas de mi vida muy necesarias y me han ayudado esa inspiración me ha ayudado a redescubrir el Gaudiya Vaishnavismo de muchos lugares. Porque en última instancia, todas estas tradiciones místicas también van de la mano en tantos aspectos, ¿no? Entonces, de ese lado también, personalmente, no me gusta decir, ok, yo soy Gaudiya Vaishnav y no soy cristiano. Personalmente no siento esa expresión como ah, saludable para mí, al menos. Estoy hablando por mí aquí. ¿No? Hay lugar para uno sentirse cristiano y sentirse Gaudiya Vaishnava, aunque incluso haya ciertas diferencias doctrinales entre una tradición y otra, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en relación a la celebración, y si la Prabhupada y a tantos otros acharyas, ellos también han mostrado apreciación, ¿no? Por la vida y el mensaje de Jesús. Y hay tantas cosas que encuentran sus paralelos en tantos aspectos que son sorprendentes. ¿Mm? Interesantemente, no sé, no voy a entrar en detalle con ello ahora, pero algo que viene inmediatamente a mi mente, me recuerdo cuando estábamos conversando con Padre Richard Rohr, monje franciscano, amigo mío también, autor reconocido, y muy amplio, muy dinámico. Él habla de la conciencia de Krishna, él habla de diferentes tradiciones en sus obras, y él tiene un libro que se llama La Danza Divina, y en donde él describe a Dios como una danza circular, ¿no? En el término en el cristianismo antiguo es pericoresis, que de allí viene la palabra coreografía en el español. Y pericoresis significa una danza circular. Y obviamente, hablando con él, yo no puedo evitar decirle, bueno, en nuestra tradición también tenemos esa noción, ¿no? Rasa lila, ¿no? La danza rasa de Krishna con la gopi es una danza circular, indica este movimiento continuo, no circular en términos de monotonía, pero más bien como espiral. Hay un círculo, pero es un círculo que se va expandiendo ilimitadamente y habla de una interacción, un movimiento, un flujo continuo de amor divino. Mm. Y elementos muy similares como esos, en donde encontramos paralelos que son sorprendentes. Entonces, para mí la Navidad obviamente es una celebración que tranquilamente podemos incluir en nuestro calendario. Nadie está forzado a hacerlo, pero tampoco nadie está forzado a no hacerlo. ¿Mm? Conozco muchos Gaudiya Vaishnavas que sienten una conexión muy profunda, sea con Jesucristo, sea con la Madre María, sea con San Francisco de Asís, sea con un autor o santo en particular.
y ellos sienten que nutren su sendero, que brinda claridad, que brinda matices, que complementan con la contribución del Gaudiya Vaishnavismo. Y de ese lugar, obviamente hay lugar para celebrar la existencia y la aparición de una personalidad como Jesucristo. La Navidad básicamente implica eso. Así como nuestro calendario Vaishnava, celebramos la aparición, desaparición de diferentes gurus, acharyas, santos, grandes personalidades. Eh, no hace daño incluir a otras personalidades que sentimos la inspiración de hacer parte de nuestras vidas. Sea en la tradición cristiana, sea en otra tradición. Conozco santos y grandes personalidades de distintas tradiciones y celebrar su aparición obviamente no está limitado a un día al año, pero es un recordatorio intensivo para mantener presente en nuestra mente el ejemplo y vida de alguien como Jesucristo, que era alguien totalmente no conformista, por decirlo así, que viene a romper el statu quo, que viene a desafiar las estructuras religiosas establecidas del tiempo y a denunciar las diferentes evasiones espirituales y zonas de confort creadas incluso en el nombre de lo espiritual, con todo el riesgo que eso implica. Hace un rato estábamos hablando del riesgo implícito en el amor de amante de las gopis. Bueno, ser un profeta, como Jesucristo lo fue y tantos otros, profetas es alguien que habla, que representa la voluntad divina, es algo riesgoso, ¿no? No nos ha de extrañar que la mayoría de los profetas fueron matados, básicamente, o si no, no matados, perseguidos y torturados. ¿No? Porque hablar la verdad tiene su precio, hablar la verdad invita al cambio, a la transformación, y muchas veces las masas no están muy dispuestas a eso. Muchas veces las masas tienden hacia el conformismo, tienden hacia la complacencia, tienden hacia aquello que no me invita al cambio. Y Jesucristo viene a establecer, como él dice, no estoy diciendo, trayendo algo nuevo, simplemente estamos recordándonos de qué va la ley universal última, ¿no? Es un recordatorio de los principios universales, nosotros lo llamaríamos Sanatan Dharma, ¿no? En nuestra tradición, Sanatan Dharma, básicamente la religión eterna, ¿no? Muchas veces en relación a la espiritualidad de India se utiliza el término hinduismo, pero no es un término para nada acertado, diría yo, ¿no? Aunque no tengo problema en usarlo, pero el punto es que hinduismo no existe en las escrituras, no es un término que aparezca en el Shastra. Y el hinduismo da esta noción de lo que sea que acontece en India en términos de espiritualidad, hinduismo. Pero uno va a India y varias cosas están aconteciendo en términos de espiritualidad. No podemos reducirlo a una sola cosa. Entonces, el término más apropiado es Sanatan Dharma. Y Sanatan Dharma significa, de manera muy inmediata, religión eterna. Religión eterna no significa tanto algo que comienza en un momento del tiempo, a una misión, a un grupo, sino a principios perennes, principios perpetuos, eternos, que existen y que se manifiestan en diferentes medidas o formas en distintas tradiciones, pero Sanatan Dharma existe por encima de tradiciones específicas, por decirlo así, ¿no? Por decirlo así, no necesariamente por encima, pero es una realidad eterna, permanente, y que se manifiesta de diferentes formas en diferentes tiempos, épocas, culturas, círculos, personas, etcétera. Es una verdad incontenible, una realidad incontenible. No podemos decir, esta tradición o esta tradición está conteniendo toda la verdad última, toda la realidad espiritual. No, es absurdo decir eso. Si la realidad espiritual es incontenible, ¿no? El mismo intento de querer limitarlo a una tradición o a otra implica que está mostrando que tampoco estamos entendiendo la naturaleza de la realidad, ¿no? Y un místico como Jesucristo, él no estaba intentando hacer eso. De hecho, técnicamente hablando, Jesucristo no creó ninguna religión, ¿no? Eso fue creado luego alrededor de él, ¿no? Pero él no estableció ningún movimiento organizado, por decirlo así. Él simplemente fue alguien que vino, presentó sus enseñanzas de manera muy amplia, ¿no? No afiliándose a una institución, a un grupo o algo, sino diferentes parábolas, diferentes principios, diferentes enseñanzas acerca del amor divino, acerca del reino de Dios, acerca del servicio al prójimo, en ese marco, etcétera, etcétera, compasión, tolerancia, valores universales que nosotros podemos citar versus nuestras propias escrituras para crear paralelos con cada una de las enseñanzas de Jesucristo, básicamente. ¿Mm?
Luego, con el tiempo, se generó algo alrededor de él. No lo estoy criticando. De hecho, encuentro un paralelo tremendo en relación a Sri Chaitanya Mahaprabhu a ese respecto. ¿Mm? Mahaprabhu no creó una religión, tampoco. Él llegó y básicamente comenzó a cantar el nombre de Krishna y a exhibir amor divino, ¿no? A exhibir amor divino. Y eso generó un arrastre epidémico alrededor de él. Y eventualmente se terminó formando un movimiento alrededor de esa figura llamada Sri Chaitanya, ¿no? Que como gusto decir, Sri Chaitanya, ok, hoy en día hablamos del movimiento de Sri Chaitanya, como una especie, como un movimiento organizado, como una misión, como una institución, como una religión. Pero el movimiento de Sri Chaitanya comenzó por un movimiento interno, algo que estaba moviendo su corazón tan profundamente, amor divino, que lo hizo moverse de cierta manera externamente, danzando y celebrando, como es descrito en las escrituras que Mahaprabhu Sri Chaitanya lloraba y danzaba. Entonces, un movimiento interno lo llevó a un movimiento externo de celebración y danza, y eso capturó y atrajo y movió los corazones de otros que se vieron movidos hacia él. Y con el paso del tiempo, sí, hubo una sistematización de la enseñanza y se fue generando un movimiento en un sentido externo de la palabra. Pero el movimiento externo siempre se encuentra al servicio del movimiento interno, ¿no? Y no viceversa. Entonces siempre debemos recordar eso cuando estamos celebrando a alguien como Mahaprabhu, a alguien como Jesús, a alguien como cualquier profeta místico genuino. Ellos están al servicio de la verdad, no al servicio de una afiliación en particular, de un interés local, sino al servicio de la realidad más amplia e universal posible. Cuando ello se pervierte o se distorsiona, incluso en el nombre de las escrituras y de lo divino, esas personalidades están listas para denunciar eso desde un lugar compasivo, desde un lugar amoroso, pero marcar dónde nos estamos desviando y cómo estamos muchas veces justificando, ¿ah?, nuestra evasión en el nombre de Dios. Y obviamente eso tiene un precio, como lo vemos a lo largo de la historia. Pero un verdadero profeta está dispuesto a pagar el precio, ¿no? ¿No? Estamos dispuestos a pagar el precio de vivir una vida de integridad y verdad en lugar de traicionarme a mí mismo, ¿no? Si vivir una vida de verdad me lleva a ser perseguido, matado, prefiero ese tipo de muerte que traicionarme a mí mismo, que es en sí de por sí un tipo de muerte. Y de las peores. No pensemos que vamos a estar en paz en la noche con nuestra almohada si nos traicionamos a nosotros mismos, ¿no? Y obviamente, de todas maneras, nos traicionamos a nosotros mismos varias veces por día. Eso implica ser un alma condicionada, pero al menos recibimos de estas grandes personalidades un ímpetu, un ejemplo, un llamado, un recordatorio a tratar de alinearnos más y más con un llamado a vivir nuestra vida de la forma más genuina posible, más honesta, más íntegra, en la medida que lo puedo ver, en la medida que lo puedo percibir, en la medida que puedo ser consciente. No quiero traicionarme a mí mismo. Quiero darme a la verdad, ¿no?, con lo que ello implique, ¿no? Desde un lugar sostenible, pero quiero avanzar en esa dirección. Y en fin, algunas reflexiones en relación a la celebración que se viene, por decirlo así, en unos 10 días, y cada cual obviamente invitado a ser parte de ello de la manera que lo sienta más profundamente. Pero siempre es un gusto y una alegría poder celebrar la existencia de grandes personalidades, sin duda, ¿no? Porque en última instancia, celebrar la vida de estas personalidades es un recordatorio de todo aquello en lo que nosotros podemos llegar a convertirnos. Como Srila Siddhar Maharaj diría, el gurú es tu propio potencial apareciendo delante tuyo. Ok, un gurú, un maestro, un profeta, usemos la palabra que queramos, es una persona individual y es increíble, gloriosa y hermosa en sí misma, pero al mismo tiempo hay un mensaje que me está siendo enviado a través de esa persona, ¿no? Esas grandes personalidades me están reflejando, tú también puedes volverte todo esto. No es que esta grandeza o este estilo de vida increíble y noble e íntegro está reservado para unos pocos y el resto estamos destinados a ser ordinarios, por decirlo así.
ordinarios y conformistas y complacientes e hipócritas y dualistas. No, no, ojalá que no, ojalá que ese no sea el caso, estar destinados a eso. Entonces estas grandes personalidades nos vienen a mostrar, muchas veces silenciosamente, sin decir nada, simplemente con su ejemplo de vida, a mostrar, a empoderarnos, diciendo, tú también estás siendo llamado en esta dirección, en la forma particular que tenga que tomar tu vida en particular, pero todos estamos siendo llamados a desarrollar nuestro potencial. Quizás en cómodas cuotas, día por día, no de un momento al otro, pero sentir ese llamado y participar de ese llamado y ojalá poder vivir nuestros días con esa sana indagación, ¿no? Ok, un nuevo día, una nueva chance de ahondar en el potencial que me acompaña, en volverme todo lo que puedo llegar a ser hoy. ¿Mm? Mañana será otro día. ¿Mm? Así que para mí también celebrar Navidad o celebrar de vuelta la aparición de cualquiera de nuestras personalidades, no solamente qué tan glorioso eres tú, Jesucristo, qué tan glorioso eres tú, Gurudev, santo, glorioso, ya, 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 sino también a qué me está invitando esa persona a mí, ¿no? No sobre glorificar al otro como la estrategia perfecta para yo no tener que hacer lo que a mí me corresponde. ¿Me explico? Porque muchas veces eso puede pasar. En el nombre de llegar a estos días y glorificar a alguien, lo hacemos de una manera en donde toda la gloria va al otro, todo lo avanzado y elevado y todo el compromiso va al otro, y yo muestro una forma de falsa humildad en un sentido. O si yo soy tan bajo y tan caído, no, no, yo no tengo nada que ver con eso, tú eres el grande, el glorioso, todas las glorias de ti, yo, pero en verdad esa personalidad me está tratando de decir, no, no, tú también, ¿no? Tú también estás siendo llamado e invitado a ser parte, ¿m? de esto. Así que creo que es una manera comprometida de participar de estas celebraciones. No solamente qué lindo Jesucristo, sino qué tanto yo estoy embebiendo ese espíritu y volviéndome yo mismo, ¿no? Cristificado, por decirlo así, como en algunas tradiciones lo van a mencionar. Qué tanto yo me estoy comprometiendo con el ejemplo que esa persona me da, con el mensaje y las enseñanzas. Qué tanto estoy abrazando eso. Esa es la verdadera glorificación, en mi opinión, la verdadera celebración de Navidad o de la aparición de grandes personalidades. En fin, algunas reflexiones.